Elon Musk dejó caer su teléfono móvil sobre el escritorio de acero que dominaba su oficina en SpaceX. La pantalla proyectaba una débil luz azul que apenas competía con la oscuridad de la habitación. El día había sido agotador, reuniones interminables, cálculos orbitales y una constante batalla para equilibrar la visión con la realidad. Estaba a punto de irse cuando el sonido de su móvil rompió el silencio. El nombre de Julian Carter parpadeó en la pantalla. Elon arqueó una ceja, extrañado. Julian no solía llamar a esas horas, a menos que se tratara de algo realmente urgente. Después de todo, Julian no era solo un antiguo compañero de trabajo en los días de PayPal, era uno de los pocos a quienes Elon consideraba un amigo cercano. Contestó con voz calmada, aunque un rastro de preocupación se colaba en su tono. «Julian, ¿qué sucede? Es un poco tarde». Al otro lado, la voz de Julian sonaba diferente, tensa y llena de vacilaciones. «Elon, lo siento por llamarte a esta hora, pero necesitaba escucharte. No podía esperar». Elon se enderezó en su silla, su instinto detectando algo fuera de lo normal. «Estás bien, ¿verdad? ¿Qué está pasando?» Julian hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Su respiración era pesada, casi como si luchara contra sí mismo para continuar. Finalmente, respondió: «Necesito verte en persona. Mañana, es importante». Elon frunció el ceño, intentando descifrar el enigma detrás de la petición. «¿Por qué tanta urgencia? ¿Puedes contarme ahora?» «No puedo. Es complicado. Confía en mí, Elon. Mañana lo entenderás». El silencio entre ambos se alargó como un puente sobre un abismo. Elon sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió no presionar más. «Está bien. Ven a mi oficina privada a las 10». «Gracias». Julian sonó aliviado, pero no menos nervioso. Antes de que Elon pudiera decir algo más, colgó. Musk dejó escapar un suspiro profundo. Su intuición le decía que algo estaba terriblemente mal. Levantó la mirada hacia el ventanal que daba al centro de control de SpaceX. Las pantallas brillaban con imágenes de cohetes y datos técnicos, una vista que solía reconfortarlo. Pero esa noche, una sensación de incertidumbre persistía como una sombra que no podía ignorar. Mientras apagaba las luces y salía de la oficina, una sola frase resonaba en su mente: «¿En qué te has metido, Julian?». El sol apenas se filtraba a través de las persianas de la oficina privada de Elon Musk cuando llegó Julian Carter. Vestía un traje que alguna vez debió lucir impecable, pero ahora mostraba arrugas y manchas apenas perceptibles, como si hubiera pasado la noche entera sudando nerviosamente en él. En sus manos, una carpeta de cuero desgastada parecía pesar más de lo que su apariencia sugería. Elon lo recibió sin mucha ceremonia. Se notaba que estaba agotado, pero su mirada seguía siendo penetrante, casi intimidante. Sentado detrás de su escritorio minimalista, con un prototipo de motor eléctrico a su lado, Musk no perdió el tiempo con saludos. «Adelante, Julian, que es tan urgente que no podía esperar». Julian tragó saliva y dejó la carpeta sobre el escritorio. Sus manos temblaban ligeramente. Era evidente que quería comenzar, pero algo en su expresión indicaba que no sabía cómo hacerlo. «Gracias por verme, Elon. Sé que estás ocupado. Esto no es fácil para mí». Elon se inclinó hacia adelante, sus dedos entrelazados sobre la mesa, sin apartar la vista de su viejo amigo. «Corta el drama, Julian. Somos amigos desde hace años. ¿Qué está pasando?» Julian dejó escapar un suspiro profundo, como si estuviera a punto de enfrentarse a su propia ejecución. Abrió la carpeta y sacó una serie de documentos que deslizó hacia Elon. Este los tomó con cautela, hojeando las primeras páginas. Sus ojos, acostumbrados a absorber información técnica en segundos, tardaron un poco más de lo habitual en procesar lo que estaba leyendo. «¿Qué diablos es esto?», preguntó finalmente, su voz más fría de lo que Julian esperaba. «¿Son correos, contratos, extractos bancarios?». Julian se frotó las sienes, como si quisiera borrar el dolor de la confesión que estaba a punto de hacer. «Elon, he estado filtrando información. A RIPTEC». Elon cerró la carpeta de golpe, su mandíbula apretada. RIPTEC era uno de los competidores más agresivos de Tesla, conocido por copiar descaradamente tecnologías e intentar adelantarse con innovaciones que claramente no eran suyas. Elon clavó los ojos en Julian, pero no dijo nada. «No fue por ambición, o no del todo», continuó Julian, la voz temblorosa. «Mi esposa, ya sabes que hemos tenido problemas económicos. Las facturas médicas de los niños, la hipoteca. No podía más, Elon. Me ofrecieron una suma que no podía rechazar». Elon permaneció en silencio. La incredulidad en su rostro era evidente, pero detrás de ella había algo más, una mezcla de ira contenida y una tristeza tan profunda que parecía helarlo desde dentro.
¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó finalmente, con un tono que podría haber sido una sentencia. Julian vaciló. Unos 6 meses. Ilan se levantó de su silla. Su altura y presencia llenaron la habitación de una manera que hizo que Julian retrocediera instintivamente. 6 meses, repitió Ilan en un susurro que era más aterrador que un grito. 6 meses vendiendo los secretos de Tesla. No solo traicionaste a la empresa, Julian, me traicionaste a mí. No quería hacerlo, Ilan. Intenté detenerlo, pero ellos me presionaron, me amenazaron. ¿Ellos? Musk arqueó una ceja, su mente ya trabajando a 1000 por hora. ¿Quiénes son ellos, Julian? ¿Con quién estuviste trabajando? Julian no respondió de inmediato. Miró hacia el suelo, sus hombros encorvados como si llevara el peso del mundo. Finalmente, murmuró, Riptech, pero no sé quién exactamente. Solo recibía correos cifrados y depósitos. Ilan comenzó a caminar por la habitación, sus pasos resonando en el piso de concreto pulido. Su mente era un torbellino de emociones y cálculos. Quería gritarle a Julian, confrontarlo por su deslealtad, pero también sabía que el daño ya estaba hecho. Lo que importaba ahora era contenerlo. ¿Y qué esperabas que hiciera ahora?, preguntó finalmente, volviendo a mirar a Julian. ¿Perdonarte? Pretender que esto nunca ocurrió. Solo quería ser honesto contigo. Necesitaba que lo supieras antes de que lo descubrieras por otro lado. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para arreglar esto. Lo juro. Ilan lo miró fijamente, estudiando cada línea de su rostro, pero lo único que encontró fue una débil sombra de la persona en la que una vez confió. Se sentó nuevamente, esta vez con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas bajo su barbilla. No puedo confiar en ti, Julian, no después de esto. Pero si realmente quieres arreglar algo, empezarás por contarme todo lo que sabes. Todo. Julian asintió, sabiendo que no tenía otra opción. Ilan permaneció inmóvil, su expresión impenetrable, pero dentro de él, algo se rompía en pedazos, como una maquinaria compleja que había sido dañada más allá de su capacidad de reparación. De todas las personas, Julian, murmuró finalmente, su voz llena de una tristeza devastadora. Nunca pensé que serías tú. La habitación cayó en un silencio pesado, roto solo por el débil sonido de los papeles deslizándose mientras Ilan los examinaba de nuevo, buscando respuestas en medio de la traición. El titular en la portada del diario financiero más influyente de la mañana siguiente no podía ser más claro. Filtración en Tesla. Informes sugieren espionaje corporativo en la empresa de Elon Musk. Ilan dejó el periódico sobre la mesa con un movimiento seco. El artículo era una mezcla de hechos y especulaciones, pero una cosa era cierta, la noticia había salido a la luz y el daño ya estaba hecho. Su teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de inversionistas preocupados, preguntas de periodistas y advertencias legales inundaban su bandeja de entrada. Pero el silencio ensordecedor de la traición de Julian era lo que más le pesaba. En la sala de conferencias de Tesla, Ilan entró sin saludar a nadie. El equipo directivo lo esperaba en una tensión palpable. La mesa estaba cubierta de documentos y gráficos, y los rostros de los asistentes reflejaban agotamiento y ansiedad. Gillian Frost, directora de comunicaciones, fue la primera en hablar. Los medios están pidiendo una declaración oficial. ¿Qué les decimos, Ilan? Ilan permaneció de pie al fondo de la sala, con los brazos cruzados, como una estatua de mármol frío. Se tomó unos segundos antes de responder. Dígales la verdad. Tesla es víctima de un acto de traición interna. Pero que quede claro, esto no cambia nuestro compromiso con la innovación y la transparencia. Mark Redfield, el jefe de operaciones, levantó una ceja. Ilan, si admitimos la filtración, nuestras acciones podrían caer aún más. Ya perdimos un 15% desde que comenzó el rumor. Ilan se giró hacia él, su mirada afilada como un láser. ¿Y qué sugieres? ¿Que mintamos? Tesla no ha llegado hasta aquí escondiendo la verdad. Los accionistas que no puedan manejar esto son los mismos que no están preparados para nuestro futuro. Esto no es solo una crisis, es una oportunidad para demostrar de que estamos hechos. La sala quedó en silencio. Nadie estaba completamente convencido, pero sabían que discutir con Ilan era inútil. Él no solo dirigía Tesla, era Tesla. Horas después, Ilan enfrentaba a la prensa. Bajo el calor de los focos y con cámaras apuntándole desde todos los ángulos, su rostro era una máscara de control emocional. Gillian estaba a su lado, lista para intervenir si las cosas se salían de control. Señor Musk, comenzó un periodista del Financial Times, ¿qué puede decirnos sobre las acusaciones de espionaje corporativo dentro de su empresa? Ilan tomó el micrófono. Es cierto que hemos enfrentado una filtración de información confidencial. Y sí,
Provino de una fuente interna. Pero lo que quiero dejar en claro es esto: Tesla no se define por los actos de una sola persona. Nuestra misión, nuestra visión, son mucho más grandes que este incidente. Vamos a superarlo y, como siempre, saldremos más fuertes. Los murmullos entre los periodistas no pasaron desapercibidos. Otro levantó la mano. ¿Cómo afecta esto la confianza en su liderazgo? Algunos argumentan que esto demuestra una falta de control interno. La mandíbula de Elon se tensó, pero su voz permaneció firme. La confianza en el liderazgo no se mide por evitar problemas, sino por cómo los enfrentamos. Tesla ha innovado en áreas que nadie creía posibles y lo hemos hecho enfrentando adversidades aún mayores. Esto no será diferente. Esa noche, Elon regresó a su casa. La vasta propiedad en Los Ángeles, con su arquitectura minimalista y tecnología avanzada, se sentía más vacía que nunca. En la sala principal, se dejó caer en el sofá, dejando que la oscuridad de la habitación lo envolviera. En la mesa de centro había una foto enmarcada. Era de los días de PayPal. En la imagen, Elon y Julian reían frente a una pizarra llena de ecuaciones y diagramas, dos jóvenes brillantes y hambrientos de éxito. Elon tomó la foto y la observó durante varios minutos, sus dedos acariciando el marco. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, incontrolables. No era solo la traición lo que dolía, era la pérdida de la confianza, la amistad y de una parte de sí mismo que alguna vez creyó inquebrantable. Con la voz rota, susurró al vacío: ¿Por qué, Julian? ¿Por qué me hiciste esto? El silencio fue su única respuesta. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, como si el mundo estuviera conspirando para recordarle lo frágil que era incluso el más sólido de los cimientos. A pesar de su desolación, Elon sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Tesla lo necesitaba, su gente lo necesitaba, pero por ahora, en esa soledad, permitió que su dolor... Elon Musk no era alguien que se permitiera la inacción. Mientras el daño causado por la traición de Julian continuaba resonando en los mercados y en los titulares, él ya estaba movilizando sus recursos para entender la magnitud de la traición. La desconfianza se había instalado en su mente como un mecanismo de defensa, y la única manera de recuperar el control era desenmascarar la verdad completa. En un discreto edificio en Palo Alto, lejos de las oficinas principales de Tesla, se reunió con Adrian Greaves, un antiguo agente de inteligencia convertido en consultor privado. Era conocido por su habilidad para destapar conspiraciones corporativas con una precisión casi quirúrgica. Adrian había sido contratado inmediatamente después de la confesión de Julian y en apenas unos días ya tenía un panorama preocupante. Elon, comenzó Adrian, mientras desplegaba una serie de documentos, esto no es un caso simple de desesperación financiera. Lo que hemos encontrado sugiere algo mucho más calculado. Musk, sentado al otro lado de la mesa, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, no desvió la mirada del consultor. Habla claro. No tengo tiempo para rodeos. Adrian asintió, comprendiendo la urgencia en su tono. Julian no actuó solo, ni por necesidad inmediata. Según nuestros hallazgos, estaba en contacto con RipTech desde hace más de un año. Todo comenzó con reuniones discretas en conferencias de tecnología y escaló hasta convertirse en un acuerdo formal. RipTech le ofreció un puesto en su junta directiva si lograba entregarles suficiente información para adelantarse a los desarrollos de Tesla. Elon permaneció en silencio, pero sus dedos tamborileaban contra la mesa, un gesto que indicaba que su mente estaba procesando el flujo de información a gran velocidad. ¿Qué tipo de información filtró? Prototipos de baterías de larga duración, estrategias de expansión de mercado y detalles técnicos sobre el desarrollo del Cybertruck y la planta de Berlín. Según los registros financieros que hemos rastreado, RipTech transfirió cerca de $8 millones a cuentas vinculadas a Julian, usando intermediarios para ocultar los rastros. Elon dejó escapar un suspiro, pero no de alivio, sino de una frustración que lo quemaba por dentro. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y determinación. ¿Y qué hay de RipTech? ¿Han usado ya la información? Adrian asintió. Sí. Hemos detectado patentes registradas por ellos en los últimos meses que son sospechosamente similares a los desarrollos que Tesla tenía en sus etapas iniciales. Pero lo más preocupante es esto. Deslizó un informe hacia Elon. Era un análisis que conectaba a Julian con un grupo más amplio de empleados y contactos externos que parecían involucrados en una red de espionaje corporativo. No solo Tesla era el objetivo. Otras grandes empresas tecnológicas, incluidos rivales de SpaceX, estaban también bajo ataque. Elon leyó el informe con rapidez, sus ojos moviéndose de un lado a otro como si pudiera absorber cada palabra en segundos. Finalmente, levantó la vista. Esto no es solo traición. Es una conspiración en toda regla.
¿Estás seguro de que Julian está en el centro de esto? Adrián inclinó la cabeza. Todo apunta a que sí, aunque parece que no era más que una pieza en un tablero más grande. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con esto? Ilan se levantó, caminando hacia la ventana del despacho. Afuera, el sol comenzaba a ponerse y las luces de la ciudad empezaban a encenderse como pequeños destellos en la oscuridad. Pensó en Julian, en las bromas que compartieron, en las largas noches construyendo sueños juntos. Pero esos recuerdos ahora estaban teñidos de traición, como un cristal manchado que no podía limpiarse. «No puedo permitir que esto quede impune», dijo finalmente, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Riptech tiene que responder por esto. Y Julian enfrentará las consecuencias». Esa misma noche, Ilan convocó una reunión de emergencia con su equipo más cercano. La sala de juntas estaba casi llena cuando él entró, portando una carpeta con los hallazgos de Adrián. Sus colaboradores más cercanos, incluidos Gillian Frost y Mark Redfield, lo observaron con atención mientras tomaba su lugar al frente de la mesa. «Lo que les voy a mostrar no solo afecta a Tesla», comenzó, colocando la carpeta sobre la mesa. «Esto es más grande de lo que imaginamos». A medida que exponía los detalles, el aire en la sala parecía volverse más denso. Gillian tomó la palabra después de unos minutos. «Si revelamos todo esto al público, podríamos exponer no solo a Riptech, sino también nuestra propia vulnerabilidad. ¿Estamos listos para asumir ese riesgo?» Ilan la miró con una intensidad que la hizo retroceder un poco. «Tesla no llegó hasta aquí por tomar el camino seguro, Gillian. Riptech intentó destruirnos desde dentro. Ahora vamos a demostrarles por qué eso fue un error». Mientras el equipo discutía las estrategias legales y de comunicación, Ilan regresó a su despacho. El correo electrónico de su computadora estaba abierto y una notificación nueva apareció en la pantalla. Era un mensaje anónimo. El asunto decía: «Julian no es el único traidor». Ilan abrió el mensaje y lo que encontró fue un archivo comprimido con una contraseña. Después de un breve momento de vacilación, introdujo el código que venía en el correo. Los documentos que aparecieron eran aún más impactantes. No solo confirmaban la conexión de Julian con Riptech, sino que revelaban vínculos con otros empleados de Tesla, algunos de ellos en puestos críticos. La red era mucho más amplia de lo que había anticipado. Ilan se reclinó en su silla, con las manos cruzadas bajo el mentón, mirando fijamente la pantalla. Sabía que estaba ante algo monumental, una traición que no solo afectaba a su empresa, sino que amenazaba con redefinir las reglas del juego en el sector tecnológico. Sin embargo, en medio del caos, una certeza surgía en su interior: no iba a permitir que esta conspiración definiera su legado. Elon Musk pasó la noche en su oficina, absorto en los documentos que había recibido en el correo anónimo. Los nombres, las transacciones, los correos filtrados, todo pintaba un cuadro aterradoramente claro. Lo que había comenzado como una traición aislada se estaba revelando como una intrincada red de espionaje corporativo, con tentáculos que alcanzaban no solo a Tesla, sino también a SpaceX y otras empresas de tecnología de vanguardia. Cuando el reloj marcó las 4 de la madrugada, Elon dejó caer la cabeza entre las manos, dejando que el peso de la situación lo alcanzara por un momento. Pero solo un momento. Para él, quedarse paralizado no era una opción. «Julian», murmuró, susurrando el nombre como si al hacerlo pudiera convocarlo para obtener respuestas. Pero sabía que el hombre que una vez fue su amigo no era más que una pieza del rompecabezas. Ahora tenía que enfrentarlo, no solo para encontrar la verdad, sino para cerrarle la puerta a la red de traición que lo rodeaba. Elon convocó a Julian a una reunión esa misma tarde en una sala neutral, lejos de las oficinas principales. No era un lugar de confort, era un espacio frío, casi clínico, donde las emociones no podían distraer de los hechos. Julian llegó puntual, su rostro cansado y sus ojos oscilando entre la vergüenza y el miedo. Sabía que esta reunión no era una reconciliación, era un juicio. Elon estaba sentado al otro lado de una mesa larga, con una tablet frente a él y una carpeta al lado. Su postura era rígida, sus ojos fijos en Julian mientras éste se acomodaba nerviosamente en una silla metálica. «Gracias por venir», dijo Elon, su tono cortés pero sin calidez. Julian tragó saliva. No tenía muchas opciones, ¿verdad? Elon lo ignoró y deslizó la tablet hacia él. En la pantalla aparecían las pruebas que había recibido, transferencias bancarias, correos electrónicos, conversaciones cifradas que habían sido desencriptadas. Julian comenzó a leer, y con cada página, su rostro palidecía más. «¿Reconoces esto?», preguntó Elon, finalmente rompiendo el silencio. Julian asintió con la cabeza, incapaz de articular una palabra. «Esto no es solo un acto de desesperación, Julian. Esto es un plan deliberado.
Me mentiste. Nos mentiste. Y, lo peor de todo, pusiste en peligro todo por lo que hemos trabajado, no solo en Tesla, sino en todo lo que hemos construido. Julian levantó las manos en un gesto de súplica. Elon, te lo juro, no sabía que era tan grande. Solo quería salir de mis problemas. No pensé que llegaría a esto. Elon golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo eco en la sala. No pensaste en nada, Julian, ni en la empresa, ni en el equipo, ni en mí. Y ahora no solo estás atrapado tú. Todos estamos pagando por tus errores. Julian cerró los ojos como si quisiera desaparecer. Lo siento de verdad. Haré lo que sea para arreglar esto. Elon se inclinó hacia adelante, sus palabras cayendo como un martillo. Lo que sea, dices, muy bien. Entonces vas a contarme todo. Desde el principio. ¿Con quién trabajaste? ¿Quién más está involucrado? Julian comenzó a hablar, lento al principio, pero luego como si estuviera vomitando las palabras que había guardado durante meses. Describió cómo RipTech se le acercó por primera vez, ofreciendo dinero fácil para información que, según ellos, no dañaría a nadie. Luego habló de cómo se complicaron las cosas, cómo le exigieron más y más, y cómo finalmente accedió a involucrar a otros dentro de Tesla, manipulándolos con las mismas promesas. Elon lo escuchó en silencio, tomando notas mentales de cada detalle. Cuando Julian terminó, la sala quedó en silencio. El correo anónimo que recibí, dijo Elon finalmente. ¿Tienes idea de quién pudo haberlo enviado? Julian negó con la cabeza, pero había un destello de algo en sus ojos, una chispa de duda que Elon notó de inmediato. ¿Qué es? Presionó Elon. No estoy seguro, pero había un hombre en RipTech, un tal Maces. Parecía desconfiar de todo esto. Quizá, Elon asintió, más para sí mismo que para Julian. Ya basta. ¿Has dicho lo suficiente? De vuelta en su oficina, Elon se conectó a una reunión con Adrián Greaves y su equipo de investigadores. Compartió la información que había obtenido de Julian y se centraron en el nombre de Maces. Tras horas de búsqueda, encontraron algo inesperado. Maces era un denunciante interno en RipTech. Había intentado exponer las prácticas corruptas de la empresa, pero fue silenciado y relegado a un puesto irrelevante. Con esta nueva pista, Adrián sugirió un movimiento audaz. Si contactamos a Maces, podríamos obtener pruebas directas de la implicación de RipTech. Sería arriesgado, pero podría ser nuestra mejor oportunidad para derribarlos. Elon asintió lentamente, su mente calculando cada posible resultado. Hazlo, pero asegúrate de que esté protegido. No podemos permitirnos más sorpresas. Unos días después, Adrián logró establecer contacto con Maces. A través de una videollamada encriptada, el hombre reveló detalles que completaron el rompecabezas. RipTech no solo había estado robando información de Tesla, estaban involucrados en un esquema de espionaje masivo que incluía a varias empresas tecnológicas. Maces entregó documentos y grabaciones que no dejaban dudas sobre su culpabilidad. Con estas pruebas en mano, Elon convocó a su equipo legal y de comunicaciones. Sabía que tenía en sus manos algo explosivo, algo que podía destruir a RipTech. Al mismo tiempo, enviar un mensaje contundente a cualquier otra empresa que intentara seguir su ejemplo. Esto no es solo una oportunidad para proteger a Tesla, dijo Elon en la reunión. Es una oportunidad para redefinir cómo operamos en esta industria. Vamos a exponer todo, y lo haremos de manera que nadie pueda ignorarlo. Mientras Elon se preparaba para enfrentar a RipTech públicamente, no podía evitar pensar en Julian. A pesar de todo, había una parte de él que todavía lamentaba la pérdida de esa amistad. Pero sabía que el precio de la traición era alto y Julian tendría que pagarlo. La mañana del anuncio público llegó con una atmósfera cargada de expectativa. El mundo entero sabía que Elon Musk haría una declaración explosiva. Los principales medios estaban listos para transmitir en vivo, las redes sociales hervían con teorías y especulaciones, y los detractores y defensores de Tesla aguardaban con ansias el próximo movimiento del hombre que siempre parecía estar un paso adelante. En el vasto auditorio de la sede de Tesla en Palo Alto, Elon Musk tomó el escenario. Vestido de manera impecable, su rostro reflejaba serenidad, pero sus ojos mostraban determinación. Frente a él, la audiencia estaba compuesta de periodistas, inversionistas, empleados de Tesla y millones de espectadores que seguían la transmisión en línea. Con un ligero ajuste al micrófono, Elon comenzó a hablar. Hace unas semanas, Tesla enfrentó una crisis que amenazó no solo nuestra reputación, sino también nuestra misión. Una filtración interna puso en riesgo años de trabajo, innovación y sacrificios. Hoy, estoy aquí para contarles la verdad. El auditorio quedó en absoluto silencio. Incluso aquellos acostumbrados al dramatismo de Elon sabían que lo que venía era diferente.
descubrimos que la filtración fue parte de un esquema mayor. Riptech, un competidor directo, no solo adquirió información confidencial de Tesla, sino que también estuvo involucrado en actividades de espionaje corporativo que afectaron a múltiples empresas tecnológicas. Hemos reunido pruebas irrefutables que demuestran estas acciones y ya hemos entregado esta información a las autoridades correspondientes. Elon hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en los oyentes. A su lado, una pantalla proyectaba extractos de correos electrónicos, transacciones bancarias y declaraciones de Julian y Maces. El impacto visual era contundente. Quiero ser claro, continuó. En Tesla, enfrentamos nuestras crisis con transparencia. No pretendemos ser perfectos, pero aprendemos, mejoramos y avanzamos. Riptech intentó sabotear nuestro progreso, pero no solo fracasaron, nos hicieron más fuertes. Y quiero agradecer al equipo de Tesla y a todos nuestros aliados por su dedicación incansable durante este momento difícil. Un aplauso tímido comenzó a extenderse por la sala, creciendo hasta convertirse en una ovación completa. Elon, sin embargo, no había terminado. También debo dirigirme a otra parte de esta historia. La traición vino de alguien en quien confiaba profundamente. Julian Carter era un amigo, un compañero desde los primeros días de nuestra carrera. Su decisión de vender nuestra confianza a cambio de dinero ha sido un golpe personal y profesional. A pesar de esto, he decidido no perseguir cargos adicionales en su contra. El auditorio quedó en shock. Las cabezas se giraron, las miradas se cruzaron en susurros silenciosos. Elon levantó una mano para silenciar la confusión. Tomé esta decisión porque creo que Julian ya enfrenta las consecuencias de sus actos. A veces, el peor castigo es vivir con el conocimiento de lo que perdiste. Pero que quede claro, el perdón no significa olvidar. Significa liberarme de la carga de la ira y centrarme en lo que importa. En los días que siguieron, Tesla no solo sobrevivió a la crisis, sino que emergió más fuerte que nunca. Las pruebas contundentes contra Riptech llevaron a investigaciones federales, demandas multimillonarias y la caída de varios ejecutivos de alto rango. Tesla, mientras tanto, aprovechó la oportunidad para implementar nuevas medidas de seguridad y lanzar una serie de innovaciones que captaron la atención del mundo. Entre las nuevas estrategias, Elon impulsó un programa interno llamado Guardianes del Futuro, diseñado para proteger los secretos más valiosos de Tesla y fomentar una cultura de transparencia y confianza. Este programa incluyó un sistema de denuncia anónimo, talleres de ética corporativa y una red de seguridad cibernética que se convirtió en el estándar de la industria. Pero no todo fue simple. Aunque Tesla recuperó la confianza de los inversionistas, Elon seguía cargando con las cicatrices emocionales del conflicto. Una noche, mientras revisaba un prototipo del nuevo modelo de batería, encontró un objeto que no esperaba, una vieja fotografía que alguien había dejado en su escritorio. Era la misma que había guardado en su casa, la imagen de él y Julian riendo en sus días de PayPal. Junto a la foto había una nota breve: «Lo siento, siempre lo sentiré. Julian». Elon la leyó varias veces. No respondió. Simplemente guardó la foto en un cajón y volvió al trabajo. Meses después, durante una entrevista con un reconocido periodista, Elon Musk habló sobre el impacto de la traición y cómo lo había transformado. La traición es un recordatorio brutal de que incluso las personas en las que más confías pueden fallarte. Pero también es una oportunidad para redefinir tus prioridades y reforzar tus valores. Si algo aprendí de esto, es que el perdón no es para la otra persona, es para ti mismo. No puedes construir cohetes mirando hacia atrás, solo avanzando. El periodista lo miró, intrigado. ¿Siente que este incidente cambió algo en su liderazgo? Elon sonrió levemente, su mirada fija en la cámara. Sí, me enseñó que no puedes controlar todo, pero puedes controlar cómo respondes. Y a veces, lo más fuerte que puedes hacer es seguir adelante. Con esas palabras, quedó claro que Elon Musk no solo había sobrevivido a una de las pruebas más difíciles de su carrera, sino que había salido de ella más resiliente que nunca. La traición puede romperte, pero también puede ser la chispa que te impulsa a construir algo aún más grande. En el caos y la desilusión, encontramos las oportunidades más poderosas para reinventarnos.